Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de la Plu, marcas en el cuello basados en el libro. Al día siguiente, Finn conduce hacia el estacionamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria antes de agarrar su mochila del asiento trasero del auto. Luego se dirige a su salón de clases sin necesidad de buscar a su grupo de amigos porque sus asientos habituales para todas las asignaturas siempre están en la parte de atrás. Y Pat pregunta a Finn tan pronto como se siente en la silla, obligando a que Dean, que está jugando en su teléfono mientras espera por el maestro, se dé la vuelta para responderle. Dijo que hoy llegaría tarde. Supongo que tuvo una noche intensa. Dean pronuncia la segunda oración con una sonrisa amplia en el rostro, provocando que Finn frunce el ceño con disgusto antes de hablar. Tonto, no sigas hablando. Alguien más podría salir perjudicado. Sus palabras serias provocan que Dean se vuelva a girar hacia él antes de empezar a murmurar entre dientes. Solo estoy bromeando, no te lo tomes tan en serio. Está bien. Finn corta la conversación de esa manera porque no quiere verse más sospechoso, así que toma su teléfono para distraerse jugando un poco. Pero antes de que pudiera desbloquear la pantalla, los sonidos burlones suenan como la bienvenida al recién llegado primero. ¿Por qué lleva una polera, señor Pat? Mike grita en voz alta en medio del salón provocando que el chico alto, que apenas va entrando, se avergüence y mueva su mano rápidamente para recoger la capucha de su polera y cubrirse la cabeza descuidadamente mientras maldice a sus amigos. ¿No ven que tengo frío? ¿Cuál frío? Si el sol está quemando, grita Tim para burlarse de su amigo, provocando que el sonrojo de Pat comience a extenderse hasta sus orejas. Váyanse todos a la... El chico alto maldice nuevamente a sus amigos, ignorando por completo los ruidos burlones a su alrededor antes de sentarse al lado de Finn y asentir con la cabeza a modo de saludo. ¡Hey! Hola, responde Finn, mientras mira a la persona a su lado con ansias de encontrar algo. Su comportamiento es igual al resto de sus amigos, con la única diferencia de que sus ojos son más serios que los de los demás. Sin embargo, la polera que lleva Pat es gruesa y apenas le permite ver nada. ¿Tú por qué llevas una polera? Finn toma la decisión de preguntar cuando nota que las voces de los demás se vuelven silenciosas. Sin embargo, su pregunta apenas podría formar una oración porque cada palabra suena más separada de lo habitual, debido a que en realidad pronunciar cada palabra le resulta bastante difícil. Pat se queda aturdido al escuchar la pregunta seria de su amigo. Si se tratara de una simple burla, él podría sobrevivir fácilmente, pero cuando se trata de una pregunta que requiere una respuesta honesta, él no sabe cómo responder de manera adecuada para que Ty no salga perjudicado. Los mosquitos me picaron. El chico alto, que siempre ha sido confiado y bueno para hablar, tartamudea cuando se trata de temas relacionados con Ty. Además, su rostro afilado está sonrojado de vergüenza, haciéndole saber a Finn que lo que oculta es aquello que él teme. Wow, Finn se lo responde de esa manera y no insiste más, porque cuanto más sepa, menos podrá mantener una expresión normal y el dolor se apoderará de él, provocando que Pat comience a sospechar. Finn deja que la conversación termine de esa manera y permanece sentado en silencio sin que nadie sepa que apenas es capaz de concentrarse en la lección. Sus ojos se desvían hacia el cuello de su amigo de manera involuntaria, hasta que de pronto encuentra la respuesta que buscaba. Marcas de besos. Cuando el cerebro de Finn procesa la información recién recibida, siente que su corazón le duele como si le hubieran atravesado con una flecha. Presiona con fuerza el lapicero en su mano sin saber qué pasa consigo mismo, y lo único que siente es que todo su cuerpo comienza a adormecerse. Dios, no puedo soportarlo más. Se fuerza a quedarse sentado tranquilamente en el salón de clases por un tiempo más, esperando que aquel profesor abandone el aula, y una vez que lo hace, Finn recoge todas sus cosas y las mete en su mochila rápidamente antes de salir del lugar sin darse tiempo a nadie de detenerlo.